Don Francisco González, rector de la Universidad Nacional, don Carlos Francisco Monge, autor de una de nuestras obras, don Carlos Cascante, también editor, y don Marco Méndez Coto, presidente del Consejo Editorial. La EUNA se complace en presentar las obras Aproximaciones a las letras de Costa Rica, de don Carlos Francisco Monge, y Las relaciones internacionales de Costa Rica, un vistazo desde el Bicentenario. Dos de las obras de nuestra colección del Bicentenario, la cual son 10 tomos. Esta presentación la realizamos dentro del marco del Festival de las Artes del Ministerio de Cultura. A continuación, don Marco Méndez Coto, presidente del Consejo Editorial, nos dará las palabras de la bienvenida. Muchas gracias, doña Alexandra, y a las distinguidas autoridades y autores que nos acompañan. Para la editorial de la Universidad Nacional es un gran placer ser partícipes de este importante acto cultural. En el marco del Festival Nacional de las Artes nos reunimos para conmemorar los 200 años de vida independiente de nuestro país y de las Hermanas Repúblicas Centroamericanas. Este es un momento histórico para nuestras naciones y una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y sobre el país y la región a la que aspiramos. Para enaltecer esta importante conmemoración, la Universidad Nacional, mediante su editorial universitaria y la Comisión Institucional del Bicentenario, presentan ante la comunidad nacional e internacional su colección del Bicentenario. La colección del Bicentenario es una propuesta robusta que consta de 10 tomos liderados por académicos y académicas de nuestra institución, con una trayectoria comprobada y sólida en las áreas temáticas en ella abordadas. Esta colección reúne aproximadamente 60 autores y autoras, quienes con su trabajo y compromiso habilitan a nuestra universidad para ofrecer a la comunidad una propuesta de la más alta estatura académica, histórica y cultural. El sector editorial y del libro ha enfrentado gravísimos retos impuestos por la pandemia, lo que ha repercutido en nuestra casa editorial. A pesar de ello, el momento que acontece ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por muchísimas personas y que pese a los versos de los tiempos que hemos enfrentado, este alto proyecto pudiese ser culminado y dispuesto a la comunidad durante este año de conmemoraciones. Como universitarios, poder estar el día de hoy presentando esta colección en el Festival Nacional de las Artes es una muestra de resiliencia y debe ser una motivación para enfrentar con fortaleza y ahínco los retos que nos marcan los tiempos actuales, caracterizados por dinámicas de regresividad en distintos planos de la vida social, incluyendo la educación y la cultura. Quisiera culminar mi intervención para referirme a las cubiertas de la colección del Bicentenario, las cuales buscan transmitir la esencia de la universidad y que la colección aporta el diseño gráfico de manera que ayude a la persona lectora a retener la imagen en su memoria y que a su vez refleje las investigaciones y los aportes de la universidad necesaria al país y a la región centroamericana. Las imágenes seleccionadas pertenecen a la colección Transhumanos, realizadas por el artista costarricense Miguel Hernández, académico de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. Asimismo, agradecer profundamente a nuestros autores, al doctor Carlos Francisco Monge, por su obra Aproximación a las letras de Costa Rica, y al doctor Carlos Cascante Segura por su obra Las relaciones internacionales de Costa Rica, un vistazo desde el Bicentenario, que enganalan esta actividad. Quisiera despedirme renovando el compromiso de la editorial Universidad Nacional con la libertad, la cultura y los derechos humanos. En los tiempos actuales, la región centroamericana se encuentra en una época de graves retrocesos sociales, políticos, culturales y democráticos. La conmemoración del Bicentenario, como una expresión viva de la libertad y la cultura, debe reforzar nuestro compromiso con las más altas aspiraciones humanas para que las futuras generaciones de costarricenses y centroamericanos puedan disfrutar de la libertad y la soberanía en todas sus dimensiones y facetas de la vida humana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Marco, por sus palabras. A continuación, las palabras del señor rector Francisco González. Muy buenas noches, tengan todas y todos, autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud que están a cargo de la realización de este Festival de las Artes. Muy buenas tardes también al señor presidente de la editorial, don Marco Méndez Coto. También las buenas tardes, por supuesto, a doña Alexandra, editora Meléndez, editora de nuestra editorial. Y de manera particular y muy sincera y sentida a los dos compañeros académicos de la Universidad Nacional que hoy están presentando esta obra y que se han sumado a este grupo grande de académicos y académicas que han permitido poner muy en alto la producción académica e intelectual de nuestra universidad en esta serie, en esta colección robusta, como lo ha señalado don Marco, de la Costa Rica colección del Bicentenario. Para la universidad es un absoluto honor tener la posibilidad de aportar en la construcción de una sociedad costarricense en el contexto del Bicentenario, considerando esta importante época como un momento fundamental para reflexionar por la Costa Rica y en la Costa Rica en la cual asistimos con visión histórica y sobre todo también planteándonos retos y desafíos de la Costa Rica para los próximos años. Desde la Universidad Nacional y a partir de la Comisión del Bicentenario, que fue creada a principios de este año, logramos desplegar un conjunto de actividades alrededor de esta fecha tan simbólica. No solamente la colección editorial, que hoy presentamos dos textos en particular, sino también una amplia difusión de actividades culturales, académicas, que van desde la producción textual hasta la producción cultural y artística, incluyendo también una sección muy bonita que fue la de Voces del Bicentenario, donde a través de videos cortos logramos también transmitir la visión de un conjunto amplio de la ciudadanía sobre el Bicentenario y la visión de la Costa Rica del presente, del pasado y del futuro. En esta ocasión, don Carlos Francisco Monge nos aporta en el tomo número 4, Aproximaciones a las Letras de Costa Rica, estudios originados en el 2018 y 19 y que por sus temáticas se han unificado en este tomo en dos secciones o partes, una analítica y descriptiva y la otra especulativa, las cuales son una valiosa contribución a su conocimiento y estudio. En las dos partes, don Carlos Francisco describe y analiza la historiografía literaria y diversos caminos por los que han corrido la lingüística, la filología y la crítica literaria. Como es ya una costumbre en la producción académica de Carlos Francisco, pues acá hay una invitación a deleitarnos, a disfrutar, pero también a aprender a partir de este tomo dedicado estrictamente a la visión literaria y a las letras de Costa Rica, tal y como lo consigna el mismo autor. El otro texto que tenemos hoy el agrado de presentar es escrito por don Carlos Cascante Segura, otro académico connotado de nuestra universidad, don Carlos en el campo de la historia y las relaciones internacionales, y nos ofrece un texto, Las Relaciones Internacionales de Costa Rica, un vistazo desde el Bicentenario. Este lo consignamos como el tomo número 8 de la colección, y en este trabajo, don Carlos establece con perspectiva histórica el análisis de las relaciones internacionales de nuestro país y ofrece un panorama riguroso sobre los retos, las rutas y los caminos de la diplomacia costarricense. Dos textos que sin duda ninguna son referencia para el abordaje de estos dos ámbitos del conocimiento y que una vez más ponen en alto el potencial que la Universidad Nacional tiene desde el trabajo riguroso académico, científico, literario y cultural, y en términos generales del aporte de la universidad pública a la construcción
de una ciudadanía y sobre todo de una sociedad costarricense cada vez en mayores niveles y claves de igualdad y justicia social. Así es que muchísimas gracias al Ministerio de Cultura y Juventud por permitir en el marco del Festival de las Artes tener la oportunidad de estos dos académicos tan prestigiosos de nuestra universidad de hacer una exposición sobre su trabajo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, don Francisco, por sus palabras. Ahora haré un pequeño resumen de los dos distinguidos académicos que nos van a acompañar hoy con sus obras. Don Carlos Francisco Monge es poeta, ensayista y filólogo de amplia trayectoria intelectual y académica en Costa Rica. Ha dedicado su vida profesional al campo de las literaturas hispánicas, la peninsular y la hispanoamericana, como docente en la Universidad Nacional de Costa Rica. Su amplia obra ensayística, dentro de su amplia obra ensayística, figura en la rama de Fresno, el vanguardismo literario en Costa Rica, territorios y figuraciones, y títulos acogidos por el sello de la editorial. Además, es autor de una extensa obra poética reconocida y valorada con títulos como Enigmas de la imperfección, Fábula umbría, Nada de todo aquello y Cuadernos a la intemperie. Don Carlos Humberto Cascante Segura es editor de esta obra, Las Relaciones Internacionales de Costa Rica, un vistazo desde el Bicentenario. Don Carlos es profesor catedrático de la Universidad Nacional en la Escuela de Relaciones Internacionales, en Historia de las Relaciones Internacionales y Análisis de la Política Exterior. También en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y la Maestría en Diplomacia de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un doctorado en Historia, una maestría en Diplomacia y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: La política exterior de Costa Rica, Clientelismo y partidos políticos, el caso del Servicio Exterior de Costa Rica y las interrogantes geopolíticas del tiempo presente. Asimismo, ha publicado artículos sobre temas históricos y sobre la política exterior de Costa Rica en revistas internacionales y nacionales. A continuación, don Carlos Francisco Monge va a hacer referencia a su obra. Hola, pues muchas gracias, muy amable doña Alexandra. Desde luego, en primer lugar, un saludo muy cordial y muy respetuoso para nuestro rector, don Francisco González. Créame usted, don Francisco, que me honra mucho compartir la mesa, aunque sea una mesa virtual, en este momento compartir una mesa con usted, porque usted, además de su trayectoria, pues es un historiador. Y creo que nos viene muy bien el comentario. Desde luego, también un saludo muy cordial a don Marco, el presidente de la editorial, y a mi co-invitado, a don Carlos Cascante, en esta mesa. Que además, como ha dicho muy bien el presidente de la editorial, pues es un momento propicio para reflexionar, no solamente sobre el tema del Bicentenario, sino también sobre las circunstancias en las que se encuentra históricamente, políticamente, socialmente nuestro país, nuestra patria. Y creo que en esto la Universidad Nacional está cumpliendo un deber, no solamente de tipo histórico, no solamente estatutario, ¿no? Es un deber moral, un deber ético de que una universidad pública también levante su mano para referirse, para participar directamente de las circunstancias de nuestro país y para darle respuestas razonables y atinadas y ojalá pertinentes a nuestras condiciones contemporáneas. Estoy consciente de que tenemos aquí, además de las personas que estamos en el tablero de nuestra
de nuestro enlace virtual, pues que hay una estimable audiencia que está presenciando esto por Facebook, y además sabemos que esta actividad se va a grabar, de manera que también le debemos un agradecimiento a estas personas que han tenido a bien y que tendrán a bien en su momento, pues, oír lo que nosotros vamos a decir. Yo suelo ser relativamente ordenado, si no obsesivamente ordenado, entonces voy a respetar en términos milimétricos el tiempo, porque así debe ser, el tiempo que nos han dado. Efectivamente, soy el responsable de este libro, Aproximaciones a las Letras de Costa Rica, que ha quedado ubicado como cuarto tomo de esta estupenda colección. Por tanto, lo primero que debo hacer es expresarle un agradecimiento a la editorial Universidad Nacional por haber recibido el libro para incluirlo en su catálogo editorial. En segundo lugar, porque el bicentenario, en efecto, es una ocasión propicia para revisar críticamente el desarrollo y el estado actual de nuestro legado cultural y literario. La colección Bicentenario, naturalmente, es una decisión muy acertada y muy oportuna de parte de la editorial nuestra, de nuestra institución, pero al mismo tiempo con ella de la propia Universidad Nacional. Esto es, dar cuenta del pensamiento y de la producción intelectual del cuerpo académico de la institución y sobre todo difundirlo. Es la misión esencial de la universidad, que debe propiciarse, que debe mantenerse y sobre todo que debe enriquecerse. Eso es un aspecto que no puede pasarse de largo. Nuestra universidad, como las otras universidades estatales, tienen una misión que suena muy rimbombante, pero que no es así, una misión histórica, un deber histórico. Y una de las formas, o dos de las formas más bien, son producir conocimiento y difundir este conocimiento en una sociedad a la que le debemos todo. Y las editoriales cumplen ese papel. En las condiciones actuales, nosotros somos una editorial que trabaja en la manera convencional, ¿no? Es decir, los libros impresos en papel. Pero sabemos que la editorial también está incursionando ya en nuevas tecnologías para la presentación de sus obras. Pero lo fundamental no es tanto la vía técnica o tecnológica, sino el hecho fundamental de que con esto estamos difundiendo y propiciando nuevas discusiones sobre el saber. El libro que les he presentado, como digo, disculpen ustedes, que les he presentado a la editorial y que lo han aceptado, tiene en efecto un origen, ¿verdad? Es mi actividad en la investigación académica, que tiene muchos años, en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras. La obra, muy amablemente, el profesor González, nuestro rector, ha dicho algunas cosas fundamentales a propósito de ella, y es que la obra se dividió en dos grandes partes. Una primera parte es un estudio pormenorizado del desarrollo y digamos, de las tendencias de la historiografía literaria en Costa Rica. Es decir, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y con ello se hace un estudio, por supuesto, de la crítica literaria, de la que forma parte la propia historia de las letras costarricenses. Me van a disculpar la manía didáctica, pero es muy importante saber que en Costa Rica existe desde luego una literatura, una producción literaria, una tradición literaria.
Lo que pasa es que la tradición literaria no está hecha nada más de obras de creación. No son solo novelas, obras teatrales, libros de poesía. Eso no es la literatura costarricense nada más. También hay un sector que en el campo en el que nosotros, en el que yo me muevo, en el campo de los estudios literarios, que es precisamente la historia literaria y, por supuesto, la historiografía literaria. Por tanto, la literatura está construida no solamente de obras literarias, sino también de crítica literaria. Y aunque suene esto un poco raro, la crítica literaria en Costa Rica nació exactamente un día después de la primera obra literaria escrita en Costa Rica. La crítica literaria es consustancial a la literatura. Entonces, en esta primera parte me he detenido en estudiar las principales obras de historia literaria y de crítica literaria que surgieron desde finales del siglo XIX en Costa Rica. Ya hacia 1890 había libritos, había pequeños estudios sobre de connotados autores, de críticos que empezaban a poner sus primeros pinitos, no de ellos, sino de la literatura en Costa Rica, para hablar de la literatura, de la poquita obra que había. Pero eso fue un acto fundamental, porque entonces la literatura comenzó a desarrollarse junto con la crítica. No es que los críticos decidían qué estaba bien y qué estaba mal, y mucho menos que los escritores estaban mirando a lo que estaban pensando los críticos para estudiar las obras, para escribir obras a como los pudieran recibir bien. Eso no es así. Pero sí es importante esa parte y pues en la primera sección pues se desarrolla ese tema. Hay muchas obras, muchos tratados. Bueno, yo como en su momento estudiante de filología, etcétera, tuve que acudir a muchas de estas obras que eran poco menos que las Biblias sobre las letras de Costa Rica. Con los años, con el ejercicio, con el tiempo, etcétera, pues ya a nosotros, a mí me toca también revisar si aquellas obras que considerábamos Biblias, pues no eran más que unas interpretaciones más de las letras en Costa Rica hasta el día de hoy. La segunda parte del tomo de aproximaciones a las letras de Costa Rica es un análisis de 3 disciplinas que en el campo de los estudios literarios y la lingüística son fundamentales. Son un análisis de la lingüística, digamos, del desarrollo de la lingüística en Costa Rica, un análisis de otra disciplina que es como hermana o primo hermana, como quieran verlo ustedes, que es la filología. Y el tercer componente es un análisis de los estudios literarios. Lo que pasa es que hemos hecho un análisis a partir de un corpus muy interesante. Se los cuento muy rápidamente. La Academia Costarricense de la Lengua se fundó en 1923. Está a punto de cumplir su centenario dentro de 2 años, dentro de 1 año y medio. En algún momento podríamos hablar de esto. Pues la Academia Costarricense de la Lengua tenía entonces y tiene por definición una especie de ritual que consiste en que cada vez que ingresa un miembro nuevo a la corporación, esta persona tiene que leer un discurso de ingreso. Y ese discurso de ingreso tiene que tratar algún tema particular propio de la Academia Costarricense de la Lengua, principalmente lingüística, filología, historia literaria, gramáticas, etcétera, enseñanza de lenguas. Muy bien. Entonces, eso es una tradición que hasta hoy día se mantiene. Cada persona que se le nombra tiene que ratificar, por decirlo en términos nuestros, para entendernos, tiene que adquirir su propiedad con un discurso. Ese discurso es una especie de examen oral, para decirlo de alguna manera. Y superado eso, se le acepta. Pues esos discursos, por supuesto que desde 1923 son numerosos los discursos, ¿verdad? Entonces, ese fue el corpus que yo utilicé. Todos los discursos que tenían que ver con estudios literarios, filología, gramática,
y lingüística, incluida la lingüística sobre lenguas aborígenes, eso me permitió tomarlo como corpus para analizar las principales tendencias que había, ¿verdad? Con ello, entonces, lo que nosotros estudiamos es la relación que hay entre el mundo asociado a la lengua y la literatura y su desarrollo y el desarrollo de la cultura costarricense. Las relaciones entre la lengua y nación, por ejemplo, o las relaciones entre la literatura y la nación. Y con esto, creo que me quedan unos minutitos, con esto se logran tocar algunos aspectos que conviene también aprovechar la ocasión para hacerlos públicos. Y es, uno, que no existe un modelo de lengua perfecta. Aquí no se puede hablar, ni en ninguna parte, de que hay una manera de hablar correcta y otra incorrecta. De que se habla mejor el español en España que en Honduras o que en Santiago de Chile o que en Cartago de Costa Rica. Eso es una ficción. Eso no existe eso. No hay un modelo de lengua perfecto al que hay que atender. Por tanto, el español de Costa Rica es una variedad, lo que se llama técnicamente una variedad diastrática de la lengua. Entonces existe un español de Costa Rica distinto del español de México, distinto del español de Sevilla o distinto del español de Argentina. Pero ninguno de ellos es peor o mejor. Bueno, sobre esta idea de que existe una lengua correcta, de cómo es que hay que hablar y cómo hay que escribir bien y cómo es que no debe hablarse, etcétera, pues muchos discursos de ingreso a la Academia Costarricense de la Lengua discutieron eso. Desde luego, pues históricamente, ustedes podrán imaginar que hay muchas variedades de muchas actitudes, muchas aproximaciones distintas. Es decir, hubo académicos que estaban convencidos de que había que hablar y escribir como los grandes modelos peninsulares. Y otros más modernos, pues se han percatado de que eso, pues no existe, ¿no? De que nosotros no tenemos por qué obedecer a una norma fija, una gramática. Por supuesto que hay una norma culta. Esto que nosotros aquí estamos empleando es lo que se llama una norma culta de la lengua, porque estamos en una situación formal, en fin, solemne si se quiere, etcétera. Y entonces todos hablamos, usamos un registro, que no es el mismo registro que vamos a utilizar cuando tenemos que ir al supermercado, a la pulpería, a comprar los mangos en la esquina o a gritar en las graderías del estadio. Pero eso no significa que son maneras censurables o censuradas del uso de la lengua. Pues fíjense ustedes que todo eso ocurre. Y eso está asociado también a esta idea de relación entre lengua y nación. Esta idea de creer que tal como hablamos, eso representa el ser costarricense. Eso no es tan fácil, ¿no? Aquí tenemos dos historiadores que saben muy bien de la materia. No existe una tal Costa Rica esencial. Y eso lo hemos venido pues discutiendo. Eso nos lleva o me llevó a algunas consecuencias, si se quiere, la palabra puede resultar muy exagerada, ¿no? Pero algunas consecuencias de tipo epistemológico sobre el acercamiento a la cultura literaria costarricense. Por eso es que el libro decidí titularlo Aproximaciones a las letras de Costa Rica, porque no se puede decir esto es la literatura de Costa Rica. Lo que yo piense es una de las tantísimas formas. Son aproximaciones y todo va a seguir siendo aproximaciones, porque los manuales de literatura no pueden ser doctrinales, no pueden ser catecismos. No se puede decir así es como se escribe, así son los autores, tales son los autores importantes y tales son los autores olvidables. Eso tiene que ver con un problema social, histórico muy complejo, que tiene que ver con un concepto que se llama el canon literario. Es decir, la idea de creer de que hay unos autores que son como muy importantes y famosillos y los representantes de Costa Rica o de Nicaragua o de México y otros autores que no son importantes, que no se oyen, que no se habla, etcétera. Eso es un aspecto que también queda muy explicitado en este libro y por eso en el título, ¿verdad? Son aproximaciones a la literatura, son aproximaciones a la lengua para el caso de Costa Rica, es decir, es buscar
una nueva mirada, una perspectiva distinta a la tradición, digamos, de la cultura oficial. Y la Universidad Nacional, por supuesto, y seguramente otras universidades análogas, tienen claro, si no como institución, en el pensamiento general académico, de que no puede uno pues ajustarse a eso que se llama cultura oficial, es todo lo contrario. Entonces se exploran y se analizan 3 grupos de ideas o de ideologías, según se mire, ¿no? En este libro. Una es la idea o las proyecciones mismas de Costa Rica como nación y como conglomerado cultural, si bien siempre variable, a veces incluso difusa, casi hipotética. Sobre Costa Rica nosotros no tenemos una idea fija de Costa Rica, en todo caso tenemos un desideratum, cómo quisiéramos o cómo se ha querido ver a Costa Rica. Lo otro es ideología. Y esa ideología es la que abunda en los discursos políticos, por ejemplo, los que en este momento abundan en la comunidad, ¿no? El discurso político de intenciones electorales, ¿no? Es una idea que dejamos ahí, literalmente las ponemos en la calle para que también quienes nos oigan, nos presencien, piensen o pensemos todos, entre todos, un poco sobre esto. La segunda idea, para ir cerrando, la segunda idea es la idea de su literatura. Se explora la idea de Costa Rica, por una parte, la idea de su propia literatura como patrimonio cultural, porque la literatura siempre va a hablar del país. Va a hablar del país, como quiera que sea, a partir de no menos diversas y variadas interpretaciones. Cada escritor interpreta el país a su manera. No hay una interpretación única de Costa Rica. La interpretación que se quiere dar por única de Costa Rica es la interpretación que nos da el Instituto Costarricense de Turismo o en fin, la música convencional, ¿no? Sobre Costa Rica, ¿no? Que es una Costa Rica inexistente. Y también les decía, el tercer aspecto son las diversas y variadas formas de analizar la lengua en su entorno histórico, como les he dicho como variedad diastrática, a veces cerca, a veces lejos de una manifestación central, ¿verdad? De ese español peninsular o el español de España. Esos son de veras los aspectos que he querido dentro de mis capacidades, en fin, plantear en este libro. Por eso, y con esto cierro, con esta colección del Bicentenario, que ha hecho la EUNA, se le hace, ahí sí, un homenaje a la historia de Costa Rica. Pero claro, no desde una perspectiva convencional, aquella idea de la patria feliz, de la patria añorada, de la madre patria, ¿no? Sino más bien desde una perspectiva analítica. La crítica es esencial al pensamiento, en particular al pensamiento académico. La crítica lo que hace es explorar verdades, si bien no definitivas, pero sí más cercanas a la historia, que es lo que de veras debe contar. Hemos ofrecido este libro a la editorial de la Universidad Nacional porque la misma Universidad Nacional es un espacio de crítica, en el mejor sentido del término, de crítica, de análisis. La crítica significa análisis, no censurar, no amañar las cosas. Es un análisis permanente de la sociedad. Las universidades tienen que ser eso, una fuente de análisis, de crítica, de propuestas, ciertamente. Pero un pensamiento que no es crítico no es pensamiento. Eso es simplemente una manera de aceptar un mundo como si estuviera en posibilidades nulas de que se pueda transformar. Les agradezco muchísimo a ustedes, quienes nos han oído, y a mis distinguidos comensales, literalmente, los que estamos compartiendo la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Tenemos una pregunta de la audiencia que dice, considerando su amplia experiencia y conocimiento del medio literario costarricense, ¿qué retos visualiza para las letras en Costa Rica pensando en los próximos 100 años?
Bueno, doña Alexandra, yo se la respondo inmediatamente. Lo que no sé es si convendría dejar las respuestas para después, pero para no anular esta pregunta muy cordial, yo lo diría en dos aspectos fundamentales. Una, literatura no nace de la inspiración. La inspiración no existe. Segundo, no es cierto que los escritores son personas sobrenaturales, son personas como adivinos, como hechiceros, como mensajeros de los dioses, como personas superiores con un talento que los distingue de los demás. Esos son inventos que vienen desde muy atrás, pero que tienen que ver sobre todo con el efecto editorial, y con una actitud, si se quiere, de arrogancia de parte de aquellos escritores que sienten que lo suyo es lo único. ¿Por qué menciono esto? Porque esa es una tradición que ha quedado muy arraigada en Costa Rica. Lo que se debería hacer de aquí a 100 años, como lo dice la distinguida persona que nos responde, es que se funde una tradición literaria en Costa Rica, porque no la tenemos en rigor, somos un país muy joven. Que en esa tradición literaria haya una gran tradición de análisis literario, de crítica literaria, tal como se hace profesionalmente. La crítica literaria no son los comentarios, las palmaditas en el hombro, las felicitaciones a los escritores, los premios, ¿verdad? La fama, etcétera, la publicidad, eso nada tiene que ver con la crítica literaria. Es más, es un verdadero virus para una literatura. Cuando se llegue a fundar una tradición de crítica literaria, nuestra literatura va a tomar vuelo como la ha tomado las grandes manifestaciones de literatura en otras regiones. Eso no significa que estoy menospreciando la literatura costarricense, no faltaba más. Pero la literatura de Costa Rica necesita menos elogio y más crítica. Bueno, don Carlos, muchas gracias. Solamente tenemos esa pregunta, por eso se la hice de una vez para que no se enfriara. Bueno, ahora a continuación, don Carlos Humberto Cascante Segura nos dará sus apreciaciones sobre su obra. Muchas gracias, Alexandra. Primero que nada, quiero saludar a don Francisco González, nuestro rector, agradecerle que nos acompañe. Sabemos que las agendas de rectoría generalmente son muy complejas, muy difíciles de acomodar. Al mismo tiempo, agradecer a las autoridades y organizadores del Ministerio de Cultura que nos dan la posibilidad de presentar estas dos obras, pero en general presentar este quehacer universitario, este quehacer bastante trabajoso que ha sido la elaboración de una colección dedicada a la visión crítica del Bicentenario de Costa Rica. Saludar también a don Marco Méndez, presidente del Consejo Editorial de la Editorial de la Universidad Nacional, y a usted, Alexandra, editora de la editorial de la Universidad Nacional. Planteaba don Carlos, a quien saludo también muy gratamente, que sobre la construcción de Costa Rica, la mitología, la sensación de particularidad, la sensación de excepcionalidad, siempre ha sido una de las características de la construcción de diarios nacionales y de ideologías nacionales. Uno de los elementos más fuertemente acendrados en esa cosmovisión nacional es que Costa Rica se formó de la nada. Y en general se tiene la idea de que Costa Rica no pertenecía, ni pertenece, ni pertenecerá a un mundo dinámico, que es el mundo de lo transnacional, de lo internacional. Cuando la misma realidad nos demuestra que fuimos siempre movidos por enormes corrientes internacionales y que dentro de esas corrientes internacionales también Costa Rica tuvo agencia, es decir, actuaciones, y aporta en la medida de sus posibilidades lo que mencionaba alguna vez Gonzalo Facio, una voz en el mundo. Precisamente el texto que me ha tocado editar, Las relaciones internacionales de Costa Rica, un vistazo desde el Bicentenario, es un intento por dar un vistazo general, un estado de la cuestión
de las relaciones internacionales de Costa Rica de los últimos 30 años. Es decir, desde el final de la Guerra Fría, dependiendo del historiador, tiene una ubicación de 2 años más, 2 años menos, pero desde el final de la Guerra Fría hasta la actualidad. Es una obra que tiene por objeto pasar revista a ese proceso en el cual pasamos de un esquema de Guerra Fría donde la seguridad era el elemento fundamental de nuestra política exterior, de nuestras relaciones internacionales en un mundo bipolar, a unas relaciones internacionales más complejas con temas vinculados fundamentalmente al medio ambiente, los derechos humanos, el desarme, a cosas más pragmáticas en términos económicos como la cooperación internacional, el comercio internacional, la inversión internacional, lo que hizo que las relaciones internacionales de Costa Rica, no solo las relaciones exteriores que abarcan solo el Estado, sino de una serie de actores, se hicieran más interdependientes en un mundo cada vez más complejo, más difícil de entender, y que como actores de ese mundo complejo, como miembros de esa sociedad internacional, con sus problemas y dificultades, los costarricenses tenemos que aceptar, aunque muy en nuestra mitología, sigamos pensando que podemos vivir aislados de ese mundo, aunque vivamos pegados de redes sociales que nos acercan más a ese mundo. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector? El lector en este texto editado con 18 artículos de diferentes autores va a encontrar un lenguaje sencillo, un lenguaje ameno, que le va a indicar, que le va a dar una guía inicial de cómo entender las relaciones internacionales de Costa Rica. No va a encontrar estudios numéricos, no va a encontrar estudios académicos para académicos. Va a encontrar una obra que le va a permitir entender cómo Costa Rica ha manejado en los últimos 30 años sus relaciones desde el punto de vista bilateral, multilateral, en grandes temas, y cómo han evolucionado las herramientas de Costa Rica para entender ese mundo. Desde esta perspectiva, la obra que he tenido el honor de editar con extraordinarios autores que a continuación mencionaré, es una obra que intenta recordarnos cuáles son los temas en los cuales el país va a estar inmerso en los próximos años. De tal forma, es un recorrido por los últimos 30 años con la esperanza de que ese recorrido nos permita ver perspectivas y debatirnos los elementos que el futuro nos va a traer en un mundo donde la adversariedad parece aumentar por todos lados y donde esa paz que aparentemente hemos vivido en los últimos 30 años cada vez se resquebraja más. Desde esta perspectiva, la obra está ordenada en 4 grandes áreas. Una primera área dedicada a las relaciones bilaterales de Costa Rica con los Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia, donde han escrito para nosotros don Juan Carlos Martínez Piva, doña Adriana Solano Laclé y don Javier Johanning. Esa visión de las grandes potencias, aunque puede ser muy debatible, todavía es muy útil para ordenar el conocimiento en relaciones internacionales. Una segunda sección está dedicada a las regiones con las cuales Costa Rica ha empezado o ha continuado una serie de relaciones muy cercanas. Nos referimos al Asia-Pacífico, nos referimos al Medio Oriente, nos referimos a América Latina y nos referimos a Centroamérica. En esa parte escriben para nosotros don Carlos Murillo Zamora, don Marco Méndez Coto, don Sergio Iván Moya y doña María Fernanda Morales Camacho. El tercer elemento, la tercera gran composición son aquellos temas que abarcan agenda transnacional, aquellos temas que están de moda, que oímos todos los días en las noticias. Y ahí tenemos la colaboración de don Eduardo Ulibarri, de doña Elaine White, de don Juan Carlos Méndez Barquero, de doña Karen Chacón Araya,
de don Daniel Matul Romero, don Hugo Murillo Castro, don Raúl Fonseca Hernández y Marian Bennett Mora. Por último, nos dedicamos a trabajar un poquito de cómo el país ha desarrollado herramientas para trabajar ese mundo complejo. Y ahí tenemos colaboraciones de doña Flora Venegas Corrales y doña Argentina Artavia Medrano. He mencionado los autores porque creo que una de las grandes riquezas de esta obra es que hemos logrado reunir a una gran cantidad de voces de diferente corriente ideológica. Y eso a mí me parece muy valioso, porque como universidad tenemos que tener total y absoluta libertad de cátedra, y eso se debe reflejar en nuestras obras. Así que nuestro trabajo, el que hemos realizado los autores y este servidor, ha sido fundamentalmente basado en esa idea, pluralidad ideológica. En segundo lugar, reunimos voces muy jóvenes, voces que están empezando en el estudio de las relaciones internacionales, con voces muy experimentadas en el trabajo de las relaciones internacionales. Es decir, es una obra que reúne lo mejor de lo que hemos podido ir logrando en el estudio de las relaciones internacionales, con las nuevas esperanzas de incrementar la capacidad de pensar las relaciones internacionales de Costa Rica. En tercer lugar, que a mí me parece que es de lo más difícil en la construcción del conocimiento universitario, es que reunimos académicos, profesores de nuestras universidades, pero los logramos juntar con personas que su actividad principal no es la academia, sino que su actividad principal es fundamentalmente trabajar en el campo de batalla de las relaciones internacionales. Entonces ponemos a hablar a la academia junto con la praxis, junto con la pragmática. Y cuando logramos hacer eso, podemos ser una academia más rica y una pragmática más rica. Y ese es uno de los retos que tenemos siempre a la hora de hacer universidad. No quiero extenderme mucho, nada más quiero decir que por la composición de la obra, el lector va a tener la posibilidad, si lo tiene a bien, de empezar por el último capítulo, de empezar por el primer capítulo, de iniciar por el capítulo que está en el medio. Es decir, es una obra que no requiere un orden específico, y eso enriquece mucho, especialmente para los diversos tipos de lectores que existimos, desde el lector sistemático que lee desde la primera letra mayúscula de la presentación hasta el último punto y final de las conclusiones de un texto, a aquellos lectores asistemáticos como yo, que nos gusta sondear varios libros a la vez, leer varias cosas a la vez y no empezar necesariamente por el principio del texto. Finalmente, al ser una obra colectiva, yo quisiera decir que esta obra se construyó gracias a la ayuda de todos los autores que he mencionado, y también gracias a la ayuda del Consejo Editorial y la presidencia del Consejo Editorial, y por supuesto a la sección editorial de la Universidad, de la editorial de la Universidad Nacional, que con carreras, con dificultades hemos logrado sacar esta obra. Por eso sabe también presentar esta obra hoy. Y por supuesto a todo el personal, desde la dirección, a todo el personal administrativo de la Escuela de Relaciones Internacionales, que con todo su trabajo cotidiano, con todo su trabajo diario, hace posible que los académicos tengamos la posibilidad de tener los tiempos necesarios para dedicarle a este tipo de procesos. Sin más, les deseo muy buenas noches y agradezco a todas las autoridades esta oportunidad de presentar este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Tengo dos preguntas. Una, de nuevo, don Carlos Francisco, para usted, y dice así: ¿qué aportes pueden hacer las universidades para fomentar esa crítica literaria? Bueno, muchas gracias. Bueno, dos aspectos. El primero, aunque parezca sorprendente, uno de los aspectos que una universidad
como la nuestra podría hacer a futuro, a corto y mediano plazo, es la formación de escritores. Curioso, ¿no? No se trata de que los escritores vayan a recibir clases, a inscribirse, a hacer exámenes, no. Pero las universidades tienen espacio para el conocimiento y que los escritores también se vayan formando. Vuelvo a lo dicho. Aquella idea de que el escritor es un personaje espontáneo, inspirado, que no tiene que ver con la academia, que eso desgasta mucho su inspiración, esta serie de ideas que son muy peregrinas, eso no existe en otras latitudes, eso se los aseguro, ¿no? Entonces la universidad podría propiciar que el escritor que se esté formando, que de veras se forme como escritor. Y la segunda parte que tiene que ver con lo que usted, doña Alexandra, ha retransmitido, por supuesto que hay un departamento, una sección de la Universidad Nacional, que en nuestro caso se llama Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, que tiene reunidos todos los espacios de las disciplinas atinentes a la crítica literaria. Es decir, no solamente hay una carrera en la enseñanza del español y estas cuestiones, también hay especialistas y hay investigaciones muy profundas, muy importantes sobre los estudios literarios, sobre la teoría literaria, sobre la crítica literaria, sobre la historia literaria. Pues allí hay un espacio riquísimo y además infinito, diría yo, para esto. Y que mis colegas, ahora sí lo tengo que mencionar en términos más personales, que mis colegas también coinciden en esto, en que los estudios literarios solo se pueden hacer sistemáticamente, a lo que se refería don Carlos Cascante hace un momento, ¿no? La academia lo que hace es no solamente sistematizar el conocimiento, sino crear condiciones para crear conocimiento, valga la redundancia. Es decir, una universidad no solo transmite conocimiento de los libros, de las enciclopedias, no. Las universidades tienen el deber fundamental de crear conocimiento. Por eso es que el componente de la investigación ha de ser fundamental, ha de ser protegido como un tesoro. Las universidades no solamente están hechas para hacer docencia. Eso es un aspecto que yo me atrevo a suponer, no, es que no lo supongo, estoy bastante seguro de que el señor rector conoce muy bien ese principio. Las universidades no son nada más para que los funcionarios académicos den clases. Eso es un componente fundamental. Las grandes universidades, las principales universidades, su componente fundamental es crear conocimiento y la creación del conocimiento solo se puede hacer a través de la investigación. Y entonces, la crítica literaria, los estudios literarios, los estudios de teoría de la literatura, que lo hay, eso es un asunto fundamental, se pueden propiciar en los departamentos respectivos. Gracias, doña Alexandra. Muchas gracias, don Carlos, por sus respuestas. Don Carlos Cascante, tengo dos preguntas para usted. Con mucho gusto. Se le voy a dar primero y después la otra para que tenga el tiempo necesario para contestar. La primera dice, ¿cuál fue el principal reto de elaborar una obra dedicada a todas las relaciones internacionales de Costa Rica? Vea, el principal reto cuando uno hace una obra colectiva, creo yo que es que los autores estén dispuestos a escribir y estén dispuestos a someterse a la edición del texto. Porque en realidad, afortunadamente en Costa Rica hemos venido construyendo muy lentamente, nos falta mucho, por supuesto, una academia que le interesa las relaciones internacionales. El gran reto no fue tanto producir el libro. Creo yo que el gran reto que se nos viene es cómo llevamos ese libro para que la gente lo quiera leer y quiera tener interés cada vez más por las relaciones internacionales de Costa Rica. En ese sentido, yo me siento muy halagado por toda la serie de personas que depositaron la confianza en que yo podía hacer un trabajo de edición de su pensamiento y de sus textos. Gracias, don Carlos. La segunda pregunta dice, para los próximos 100 años y pensando desde el Bicentenario, ¿qué temas van a permanecer y cuáles no?
Gran y difícil pregunta. Vamos a ver, las relaciones internacionales, a veces se dice, algunos académicos dicen que cambian muy violentamente, especialmente los que son más relacionistas internacionales. Yo soy más historiador de las relaciones internacionales que relacionista internacional o que internacionalista. Entonces yo tengo una visión más estructural y es uno de los, digamos, con don Marco que tenemos discusiones de estos temas, es de lo que más discutimos. Yo soy muy estructuralista. Entonces le diría yo que los grandes temas del ejercicio del poder siempre son los mismos. Lo que varía un poco son las áreas de ese ejercicio del poder y le diría que hay cosas que se van a mantener. Siempre se va a mantener un esquema de organización, digamos que entre grandes actores que van a luchar por tener el predominio. Y esos actores van a variar sus herramientas para mantener ese predominio. Y el reto para una sociedad costarricense, como la que estamos experimentando, es cómo como Estado pequeño podemos jugar en ese mundo de actores poderosos. Y una parte de cómo podemos jugar con esos actores poderosos está en una frase de Napoleón. Decía Napoleón que siempre que pelean la fuerza y la inteligencia casi siempre gana. Casi siempre gana. Entonces, como país pequeño, uno de los temas que siempre vamos a tener en nuestras manos es cómo aprovechar nuestras capacidades, cómo maximizar nuestras capacidades. Y creo que en eso, el texto que el lector va a tener a su disposición desarrolla 2 capítulos que a mí me parecen muy interesantes, que son la última parte del libro. Uno es cómo desarrollar una política exterior más organizada, mejor agendada que lo que hemos tenido en los últimos 200 años. Y no estoy diciendo que nuestra política exterior haya sido mala, sino que ha dependido mucho de la inspiración de los líderes y no de una burocracia organizada para trabajar en esto. Y eso es muy importante. Y por otra parte, cómo con herramientas que tenemos podemos utilizar inteligentemente nuestros recursos para posicionarnos en ese mundo y desarrollar nuestra política exterior. Ya para finalizar, en el campo de las relaciones internacionales, yo creo que tenemos que entender que hay temas que llegaron para quedarse. Uno es el tema ambiental, el otro es el tema tecnológico y tenemos que entender que esos temas están en formación y que estamos hablando para lograr tener un régimen internacional útil en esos temas, estamos hablando de mucho tiempo. Y en el tema ambiental tenemos poco tiempo, quizá en el tema tecnológico podamos tener un poquito más de tiempo, pero me parece a mí que como país hemos dado en el clavo inteligentemente en insertarnos en el tema ambiental, pero creo que nos falta mayor capacidad para insertarnos en el tema tecnológico. Y agradecerle a las 2 personas que hicieron las preguntas correspondientes. Muchas gracias, don Carlos, por sus respuestas. Bueno, no tenemos más preguntas, entonces, de parte del Consejo Editorial, agradecemos mucho al Ministerio de Cultura por darnos este espacio, a don Francisco González, nuestro rector, por acompañarnos el día de hoy, a don Carlos Francisco Monge y a don Carlos Cascante por habernos acompañado el día de hoy con la presentación de sus obras. Agradecemos mucho también a aquellos que nos están acompañando de forma virtual. Y pues de mi parte les deseo una feliz Navidad y felices fiestas a todos. Que la pasen muy bien. Muy buenas noches. Doña Alexandra, el señor rector quería hablar. Ah, perdón. ¿Sí, don Francisco? No se preocupe, no, solamente quería reafirmar algunas de los complementos que tanto don Carlos Francisco como don Carlos Cascante
hicieron referencia respecto al papel de las universidades en la gestación, producción, difusión y transferencia del conocimiento, asumiendo una vez más y renovando el compromiso que tiene en este caso la Universidad Nacional con esa gran tarea que, como bien lo citó don Carlos Francisco, no se resume o se limita solo a la generación de profesionales, sino también a la investigación y a la extensión universitaria como un todo. Quisiera robar un minuto no más para poner también en el ámbito del público y en general de una concepción que desde la UNESCO se ha venido posicionando en términos de cómo podemos hoy reconocer el papel de las universidades en este contexto al cual nos ha correspondido asistir. Y lo establecen generando lo que desde la UNESCO se denomina un tercer pacto de la educación superior con la sociedad, reconociendo que hay un primer pacto que fue la construcción de la universidad como un centro para gestar conocimiento, reflexionar sobre el conocimiento, y en el caso de las universidades occidentales, pues allá alrededor del siglo IX, siglo X, se genera un pacto con la sociedad y se considera espacios, en nuestros casos, insisto, de la historia de las universidades occidentales, más asociados a los monasterios y a las visiones monásticas, pero también que evoluciona. Ese es el primer pacto. El segundo pacto está asociado directamente a la formación de profesionales y cómo se encarga a las universidades la formación vasta en los diferentes ámbitos del conocimiento. Este periodo está asociado más a las postrimerías de la revolución industrial. Y ahora un tercer pacto, que es donde las universidades tenemos que renovar nuestros votos con la vinculación social en un sentido amplio, que implica sin duda ninguna la producción del conocimiento en todos sus ámbitos, pero también la posibilidad de hacer transferencia científica, tecnológica, pero no solo de ese ámbito, sino también cultural, humanística, reflexiva sobre las personas en términos generales. Y aquí es donde insisto en la importancia de poder reconocer la universidad pública en ese tercer pacto también que desde la UNESCO se viene posicionando. Una vez más, reconocer el trabajo de la editorial, de don Marco, de doña Alexandra, en la generación de esta obra, que es una obra voluminosa en cantidad, pero también en calidad, y una respuesta absolutamente pertinente de la Universidad Nacional en la conmemoración del Bicentenario de Centroamérica y Costa Rica. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos que nos han seguido en este espacio. Muchas gracias, don Francisco, por sus palabras. ¿Alguna otra persona quiere hacer algún comentario antes de despedirnos? No, bueno, de nuevo nos despedimos. Agradecemos muchísimo al Ministerio de Cultura, con mucha gratitud, a don Carlos Francisco Monge, don Carlos Cascante, a don Francisco por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias.